Imaginen un pasado que la mayoría de nosotros asociamos con los capítulos más oscuros de la historia, donde se decidía quién tenía derecho a vivir y quién no, donde la pureza de la sangre y la perfección de la raza se elevaron a la ley. Quizá digan que esa fue la era del nazismo, que eso no puede repetirse, pero la historia tiene una extraña habilidad de repetirse, no de la misma forma, sino con un nuevo disfraz. Presten atención, porque aún en la América actual se oyen voces sobre genes buenos y malos, y que solo los fuertes sobreviven. Eso no es propaganda de los años 40. Esas son palabras que se escucharon recientemente de personas que están en la cima del poder. ¿Qué pasaría si les dijera que los críticos llaman a sus acciones con un término aterrador: eugenesia suave? No son esterilizaciones abiertas ni cámaras de gas, sino una presión invisible que puede cambiar la sociedad. Ahora pongan atención, porque aquí comienza una historia que conecta el pasado y el presente de una manera que les pondrá la piel de gallina. Bienvenidos a Más allá de las fronteras, donde revelamos conexiones, juegos de poder y conflictos que moldean el mundo. ¿Qué es la eugenesia? Creo que Estados Unidos sufre porque ingresan personas con malos genes por las fronteras, asesinos, violentos, personas genéticamente predispuestas a destruir la sociedad. Eso dijo Donald Trump. Pero si adivinaras que es una cita de Adolf Hitler, no estarías muy lejos de la verdad. Ahora, pon atención. Porque aunque estas ideas llegaron hasta los nazis, tomó un tiempo. Todo comenzó en Estados Unidos. La eugenesia implicaba decidir quién podía vivir y quién no. Para que lo entiendas completamente, la eugenesia es la idea de que la humanidad puede mejorarse permitiendo que solo las personas adecuadas se reproduzcan, saludables, fuertes, exitosos. Y al contrario, a los inadecuados, enfermos, pobres y débiles se les debe impedir hacerlo. Parece un experimento loco. ¿Cuándo fue política oficial? A inicios del siglo XX, científicos y políticos en Estados Unidos debatían cómo frenar la propagación de malos genes. Esterilizaban a personas con discapacidad mental y prohibían matrimonios de quienes consideraban inadecuados. Y los tribunales lo apoyaban. En 1927, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró legal la esterilización de personas. Palabras de la sentencia que siguen siendo escalofriantes. 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Los nazis se inspiraron en Estados Unidos, adoptaron estas ideas, pero las llevaron al extremo. Esterilizaciones, persecución, asesinatos en masa, y aquí está la paradoja. Tras la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia fue prohibida y Occidente se distanció oficialmente. La idea de que la sociedad mejora si los débiles se apartan nunca desapareció del todo. Eugenesia sutil, un concepto moderno. Después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra eugenesia se volvió tóxica. Un político que mencionara raza pura o esterilización sería destruido socialmente de inmediato. Pero la idea sobrevivió, no desapareció, solo se disfrazó. Ahora, pon atención. Para entender por qué esto es tan peligroso, debemos volver un momento a los nazis. Alemania en los años 30 no inició con cámaras de gas de inmediato. Primero esterilizaron a epilépticos, personas con discapacidad mental y pobres considerados inadecuados. Después surgió el programa Acción T4. Asesinaban a niños y adultos discapacitados considerados inútiles por el régimen. Los médicos decidían quién merecía vivir y luego este modelo se aplicó a pueblos enteros. Imaginen ese escalofriante cambio que inicia con el argumento de proteger a la sociedad de los genes débiles. Incluso tras 1945 no desapareció la idea de que la sociedad debe favorecer a los fuertes y dejar morir a los débiles. Cambió la forma, no la esencia. La eugenesia suave no implica esterilizar a alguien a la fuerza. Consiste en organizar la sociedad para que los indeseados se excluyan solos usando métodos indirectos. Les quitas el acceso a la atención médica económica. Ves la vacunación. Recortas los programas sociales y dices, los fuertes sobreviven. Los débiles tienen mala suerte. Es astuto. Nadie puede acusarte de cámaras de gas, pero el resultado puede ser similar. Una sociedad donde los más débiles no tienen oportunidad. Los críticos lo llaman eugenesia silenciosa y sutil. No está en los libros de texto, no está escrito en las leyes en blanco y negro. Pero es una forma de pensar que se escucha cada vez más, incluso de la boca de personas en la cima de la política estadounidense. Así, mediante pasos pequeños y discretos, pueden resurgir en la sociedad ideas que creíamos enterradas por el Tribunal de Nuremberg. Aún no terminamos. Si te gustó el video, dale like para que llegue a más personas. Y si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacerlo con una pequeña contribución a través de una donación. Gracias, seguimos adelante. Los actores actuales: Trump, Kennedy y Musk. Empecemos con Donald Trump. En octubre pasado dijo que por la frontera entran miles de personas, de las cuales 13,000 son asesinos. Afirmó que el deseo de matar está en sus genes, aclarando que no es solo político, sino
lenguaje eugenésico, dividir a las personas en buenos o malos genes. Palabras que recuerdan cuando la propaganda nazi decía que la criminalidad era innata y cuestión de sangre. Otro hombre clave es Roberto F. Kennedy, hijo, hoy ministro de Salud, un hombre que debería apoyar la ciencia. Difunde dudas sobre la vacunación, afirma que el autismo es peor que el COVID y que las personas sanas pueden enfrentar las enfermedades solas. Al decir que los fuertes sobreviven y los débiles ceden su lugar, parece un eco de épocas que deseábamos olvidar. Kennedy no está solo en estas posturas. Su asesor es Kelly Means, un exanalista de un grupo de expertos conservador, y él afirma que la atención médica universal es una de las principales causas del colapso del sistema. En otras palabras, cuando todos reciben la misma ayuda, los débiles sobrecargan innecesariamente a los fuertes. Así es como poco a poco nace una política que separa a los habitantes entre quienes merecen vivir sanos y quienes tienen mala suerte. Y también está Elon Musk, empresario, visionario y el hombre más rico del mundo. Ya no está en la agencia Dobeche, se distanció de Trump tras una pelea por poder y dinero, pero sus declaraciones siguen presentes. Musk lleva años diciendo que las personas inteligentes y fuertes deberían tener más hijos, y no son solo palabras. Tiene más de 10 hijos y apoya la idea de que la inteligencia debe reproducirse. Musk incluso advirtió que si las personas inteligentes no tienen familias grandes, la humanidad se volverá más tonta y la civilización colapsará. Eso parece una versión moderna de un manifiesto eugenésico. No es exterminio, sino transmitir genes y que los no exitosos desaparezcan. También influyó en la política. Durante su tiempo en Dovech, apoyó recortes en programas internacionales que salvaban vidas en las partes más pobres del mundo. Se detuvo o restringió la ayuda a embarazadas, la vacunación contra la malaria y la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana, y aunque hoy ya no forma parte de la administración, su visión pronatalista y la creencia de que las élites deben asegurar la continuación de sus genes sigue siendo un mensaje poderoso. Trump, Kennedy y Musk, tres voces unidas por un tono peligroso, un tono que recuerda ideas que creíamos muertas para siempre. Tres pilares de la eugenesia sutil. Para entender cómo la eugenesia sutil se vuelve realidad, hay que analizar sus tres pilares. Tres pilares que hoy sostienen la política en la era de Trump. Primer pilar, la atención médica y la responsabilidad personal. Roberto F. Kennedy Jr. El ministro de Salud afirma que los estadounidenses no requieren vacunaciones ni programas masivos. Elimina toxinas de la comida, haz más ejercicio y las enfermedades se irán. Presten atención. Según Kennedy, las enfermedades de la civilización solo afectan a los débiles. Kennedy calificó el autismo como peor que el COVID porque el COVID solo mata a los ancianos y a los debilitados. Considera que las vacunas causan los problemas, no los resuelven. Su lógica es simple y aterradora. Solo los fuertes sobreviven y el Estado ya no lo impedirá. Segundo pilar. Autismo e inteligencia. Elon Musk. Aunque ya no forma parte del gobierno, su visión sigue presente. Cree que el futuro del mundo depende de que las personas inteligentes tengan la mayor cantidad posible de hijos. Él mismo tiene más de 10. Repite que si las personas inteligentes no tienen hijos, la civilización colapsará. Es una idea que parece inocente. ¿Quién no querría que nacieran más niños? Pero la pregunta oculta es peligrosa. ¿Quién decidirá quién es inteligente y qué pasará con los demás? Esta es una versión moderna de una idea antigua. Solo expandiremos los genes valiosos. Los demás desaparecerán gradualmente. El tercer pilar. Recortes y selección. Y al final, recortes. Doveche y la administración de Trump detuvieron programas que ayudaban a millones de los más vulnerables. Ayuda a embarazadas, previene el virus de la inmunodeficiencia humana y vacuna contra tuberculosis y malaria. El resultado, millones sin atención básica. No disparos, esterilizaciones ni deportaciones. Solo una decisión burocrática que tiene el mismo efecto. Los débiles no sobreviven. Esa es la esencia de la eugenesia suave. No suena como una orden ni llega con sirenas o soldados, sino en silencio, como un recorte, una reforma o un lema de responsabilidad personal. Críticos y consecuencias morales. Pongan atención, aquí surge la pregunta clave. ¿Es solo política o es retomar una idea antes rechazada? Científicos y médicos alertan. Dejan claro que enfermedades, obesidad y adicciones no dependen solo de la fuerza de voluntad. Lo determinan la genética, el entorno, los ingresos y el acceso a la atención médica. Cuando Kennedy afirma que una persona sana no muere de sarampión, los expertos advierten.
Sin vacunas, quienes más mueren son los niños, quienes no pueden decidir solos. Organizaciones humanitarias alertan que recortes en United States Agency for International Development o Global Alliance for Vaccines and Immunization afectarán a millones. Algunos economistas incluso han calculado que cada $1,000 millones ahorrados significan 100,000 muertes innecesarias en los países en desarrollo. Ese es el precio que pagarán quienes no tienen voz. Atención, historiadores advierten que hablar de genes buenos y malos es peligrosamente similar a lo que se escuchaba en Europa hace 90 años. Primero hicieron esterilizaciones y luego fosas comunes. Actualmente, aunque no hay cámaras de gas, la idea de que la sociedad es más fuerte sin los débiles sigue siendo igual de aterradora. Muchos críticos destacan otra cosa. La eugenesia suave no separa a las personas por raza como hacían los nazis, divide según la clase social, según si eres rico, sano y educado, o pobre, enfermo y vulnerable, privilegiados frente a indefensos. La cuestión moral sigue en el aire. ¿Es justo que la atención médica o la oportunidad de vivir sean una recompensa solo para quienes tuvieron suerte en la genética o en su origen familiar? ¿O debería la sociedad proteger también a quienes no pueden defenderse por sí mismos? La historia se repite, pero nunca igual. Lecciones del pasado y la política actual en Estados Unidos. El ritmo con que se repiten es inquietantemente familiar. Los nazis no iniciaron con cámaras de gas, sino con palabras. Decían que la sociedad sería más sana eliminando a los indeseados y hablaban de sangre pura, fuertes y débiles. Ahora pongan atención. Ahora no se oyen llamados a la esterilización, sino a la responsabilidad personal, sobre que solo sobreviven los fuertes y los malos genes cruzan fronteras. Suena diferente, pero la esencia es similar. Primero cambia el lenguaje, luego cambian las leyes y al final cambia la vida misma. A quién apoya la sociedad y a quién deja caer. Pero ahora, atención, aquí debemos ser justos. Actualmente en América no hay un documento que declare oficialmente que se hará eugenesia. Eso sería impensable. De lo que estamos hablando es de interpretación. Críticos relacionan acciones, declaraciones sobre genes, recortes en salud y pronatalismo disfrazado, creando una imagen que evoca antiguos sueños eugenésicos. Son reformas, eficiencia y responsabilidad personal. Con distancia, parece una versión moderna de la vieja idea. Los fuertes sobreviven. Los débiles tienen mala suerte. Los historiadores alertan que al separar a las personas en valiosas y sin valor, esa línea se desplaza cada vez más. Primero son los migrantes, luego los enfermos, después los pobres y al final todo aquel que no encaje como ciudadano perfecto. Presten atención a este momento. No es 1939, pero las mismas preguntas resurgen hoy, solo que con otro aspecto. Por eso los críticos mencionan una eugenesia sutil con urgencia. Conclusión. La historia nos enseña algo. Las ideas peligrosas rara vez regresan con la misma apariencia. Se disfrazan. Empiezan pareciendo inocentes. Las fronteras se normalizan y cambian. Atención, hoy no es Hitler quien menciona genes. Son presidentes, ministros y multimillonarios actuales. No hay cámaras de gas, solo recortes presupuestarios. No son esterilizaciones, sino mensajes de responsabilidad personal. Oficialmente no se menciona la eugenesia. No es una política documentada, sino una interpretación y advertencia creada por los críticos. Pero la pregunta es clara, ¿y si tienen razón? Críticos dicen que presenciamos una eugenesia sutil, silenciosa, pero que puede cambiar poco a poco el rostro de la sociedad. Los fuertes sobreviven, los débiles caen y el Estado lo llama evolución natural. Presten atención. No estamos aquí para emitir juicios, sino para plantear una pregunta a la que deben responder ustedes mismos. ¿Es solo una interpretación exagerada o están haciendo ante nuestros ojos un nuevo y silencioso experimento en la sociedad humana? Y si es la segunda opción, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que la historia logre repetir su oscuro estribillo una vez más? Si te gustó el video, te agradecería un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo con una donación o recomendando el video para que llegue a más personas. Gracias.